Entonces vamos a continuar con la clase. Tenemos que saber qué es portador sintomático y qué es portador asintomático. Muy sencillo. Portador sintomático tiene en común con el asintomático, que portan un microorganismo capaz de producir enfermedad, o sea, tiene la enfermedad en sí. Pero el sintomático es el que muestra los síntomas. Como le ven aquí esta figura, este señor está decaído, con cara de dolor, entonces presenta síntomas. En cambio, el portador asintomático tiene la enfermedad o el microorganismo causante de su enfermedad, pero no muestra síntomas. O sea, está como nosotros, aparentemente sano. Pero ¿cuál es la importancia de conocer este término, especialmente del portador asintomático? Que debido a que estos, al no presentar síntomas, son las personas que mayor riesgo tienen o son los que producen que se disipe las enfermedades. Como una de las básicas del VIH, las personas no presentan ningún síntoma durante años. ¿Y qué es lo que pasa? Están con una, están con otras y varias parejas sexuales y al final, ¿qué es lo que pasa? Contagió a todas ellas. ¿Y por qué? Debido a que no presentó síntomas. Entonces ellos aparentemente pensaban que estaban sanos, pero en sí simplemente no tenían síntomas. Tenían la enfermedad, pero no la exteriorizaban con síntomas. Otra, la vía de transmisión. ¿Qué es esto? Es el mecanismo por el que una enfermedad transmisible pasa de un hospedero a otro, o sea, de una persona a otra. Puede ser por la vía inhalatoria, que es por la vía respiratoria. Son las gotas de flujo, son unas pequeñas gotas de saliva que se da al toser, al estornudar e incluso hasta el cantar. Hay otras vías, la vía oral, que la principal, cómo se transmite estas es fecal oral. Todas las enfermedades gastrointestinales son principalmente dadas por esta vía. Otras, intravenosa, puede ser, casi ya no hay el riesgo de contraer enfermedades tanto hepatitis B como C o VIH-Sida con las transfusiones sanguíneas, debido a que siempre se hace un pestizaje o un tamizaje, sería la palabra correcta, para determinar si la sangre no está contaminada con estos microorganismos. Pero hay poblaciones que son aún susceptibles a esto. Las personas que usan drogas intravenosas, ellas comparten las jeringas, las agujas, entonces pueden en esa vía adquirir cualquier enfermedad transmisible por vía intravenosa. Y la sexual, que ya conocemos, se transmite por contacto sexual, sean sífilis, gonorrea, clamidia, todas las enfermedades de transmisión sexual. El virus del papiloma humano. Y hay que caber mencionar que este virus, a pesar de usar condón, si la persona presenta estas verrugas a nivel inguinal o a nivel de las ingles y de la monte de Venus, puede transmitir esa enfermedad hacia esa persona, hacia la piel y desarrollarse en ese lugar. Entonces, complicado este virus. La puerta de entrada. Y la puerta de entrada es el lugar donde va a penetrar, por donde va a penetrar el agente al huésped o al hospedero. Entonces, pueden ser por las conjuntivas, el aparato respiratorio, digestivo, tracto urinario, por heridas, mordeduras en sí. Cualquier microorganismo puede tener una vía de entrada. Depende de dónde sean estos microorganismos, desarrollen su patología, porque algunos son estrictamente respiratorios, otros pueden ser respiratorios y gastrointestinales. Entonces, puede ser su vía de entrada por cualquier orificio natural del cuerpo o uno artificial.
como las heridas, esas son provocadas, esas puertas de entrada. Una puerta de salida, como todo lo que entra debe salir. A veces la puerta de entrada es la misma puerta de salida, no en todos los casos de los microorganismos, pero sí en varios. Entonces, ¿qué es esta? La puerta de salida es el mecanismo que utiliza el agente causal para salir de la fuente de infección. Y al salir, obviamente, puede infectar a otras personas, ser el aparato respiratorio, o sea, entró por la vía respiratoria un virus de la influenza. Entró, o la persona estornuda, tose, entonces se esparce en el ambiente. ¿Y qué es lo que pasa? La otra persona respira y entró por esa vía. Entonces, en este ejemplo, la vía de entrada y la vía de salida es la misma. Hay otros también la puerta de salida como el aparato digestivo, por las heces, también pueden salir por la piel, ciertos parásitos salen por la piel, también pueden salir por la placenta debido a que ingresan por la barrera placentaria y salen también por esta. Algunos microorganismos, sean virus o parásitos principalmente, también por el tracto genitourinario. Entonces, esa es la puerta de salida. Debemos conocer qué es el ciclo biológico. Este es el conjunto de fenómenos o cambios que experimenta un organismo o sucesión lineal de organismos hasta el punto de partida donde comenzará una nueva serie de cambios. Todos tenemos un ciclo de vida, un ciclo biológico. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Todo tiene un ciclo. Entonces hay que definir qué es infección. Proceso por el cual ingresan gérmenes a una parte susceptible del cuerpo y se multiplican provocando una enfermedad. ¿Qué es infestación? Es la invasión de un organismo vivo por agentes parásitos externos o internos. Entonces, principalmente los externos son los piojos. Es el clásico ejemplo que puede haber de infestación por parásitos. Parásitos debido a que no son parásitos, son insectos internos. Ahí sí, los parásitos. Reinfección. Una segunda infección con un microorganismo igual u otro semejante. O sea, tiene una infección, no se curó y fue por el mismo microorganismo. Ejemplo, la infección de vías urinarias. La principal agente patógeno que produce esta infección es la Escherichia coli. Entonces se le dio el tratamiento, todo, y luego otra vez vuelve con los mismos síntomas. Se le realiza un gran en orina o gota fresca de orina y se puede observar gram negativos en la placa de microscopio y se determina que es de Escherichia coli también con otros exámenes del hemo y se ve que es el mismo microorganismo. Hay que hacer la diferencia con la superinfección, debido a que esta se define generalmente como una segunda infección que ocurre tras una anterior, debido especialmente por un agente microbiano de origen exógeno o endógeno que es resistente al tratamiento utilizado para la primera infección. O sea, le dan infección la primera, la misma, infección de vías urinarias por Escherichia coli. Le dan lo inicial, que es de primera línea, nitrofurantoína. Van bien los 7 días, pero que se acaba el tratamiento y otra vez inicia con los síntomas. Y entonces se le hace un hemocultivo, un urocultivo para determinar
qué patógeno está estrictamente causando esa infección y a qué es susceptible. Entonces se le hace un antibiograma y ahí al final se reporta a qué es susceptible a qué es susceptible y resistente esa bacteria. Entonces se le hizo el primer tratamiento, no funcionó, un urocultivo con antibiograma, se ve que es resistente a nitrofurantoína, entonces se da otro fármaco que sea susceptible. Entonces a eso consideramos una superinfección. ¿Qué es infección cruzada? Es la transmisión de agentes infecciosos desde el paciente al personal de salud y a otros pacientes. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que el paciente que tiene la enfermedad le va a transmitirse al médico, enfermera, al auxiliar de enfermería. También se considera una infección cruzada cuando se infectan a los administrativos, a las personas que toman muestras de sangre, al que les da y reparte la alimentación. También se puede considerar una infección cruzada. La principal es sea directa o indirecta. La directa de contacto, piel a piel, mano con mano o con secreciones corporales. Y ahí es la importancia de usar los guantes. El lavado de guantes, el lavado de manos y posteriormente el uso de guantes, mascarilla, todo lo que son las normas de bioseguridad. Y también puede ser indirecta. Al tocar la cama del paciente, los utensilios que éste utilizó. Entonces, siempre hay que tener las precauciones adecuadas para estos casos. ¿Qué es periodo de incubación? Esto es muy importante. Es el intervalo de tiempo entre la invasión de un agente infeccioso y la aparición de los primeros signos o síntomas de la enfermedad. Es decir, desde que el tiempo que ingresó, o sea, el minuto que ingresó el microorganismo, cuánto tiempo se demoró en producir los primeros síntomas. Entonces no aparece no al minuto cero, porque ingresa el microorganismo y obviamente tiene que replicarse, multiplicarse miles de veces para poder así generar una respuesta infecciosa. Con un solo microorganismo no es suficiente, especialmente en las bacterias y en los virus. Estos tienen que multiplicarse para poder generar la infección. Entonces el tiempo de incubación es el tiempo donde el microorganismo se toma para poder replicarse lo necesario, o sea, su cantidad necesaria para así generar síntomas. Y vamos con biosfera, que es el conjunto de formas de seres vivos con el medio en el que se desarrolla. La biosfera de cada microorganismo puede ser diferente. Hay microorganismos que están en la piel, que son de la flora normal, y otros obviamente que no lo son y producen infecciones en ese sitio, en la piel. Otros que están en el tracto respiratorio, gastrointestinal. Entonces, casi todo nuestro organismo tiene bacterias que son, que son propias de la flora bacteriana normal. Ya cuando una se va a otro lugar, ahí es cuando produce la enfermedad. Entonces aquí vamos con las preguntas. ¿Qué estudia la microbiología? Ya vimos que era la ciencia que estudia los microorganismos que no son visualizados a simple vista. Pueden ser virus, parásitos, bacterias, hongos. Y segunda, ¿qué significa reservorio? Es el sujeto o la persona que tiene la enfermedad en su interior o que va en su interior a hospedar a un microorganismo patógeno.
¿Qué es puerta de entrada? Es el mecanismo por donde el microorganismo patógeno va a entrar para producir enfermedad. Ejemplos: vía respiratoria, inhalatoria, por la conjuntiva, el sistema del tracto gastrointestinal y así en muchas. ¿Qué es infección cruzada? Es cuando la infección se transmite desde el paciente hacia el personal de salud. ¿Qué es periodo de incubación? Es el lapso de tiempo entre el ingreso del agente patógeno hasta el tiempo que se produce los primeros síntomas de infección. O sea, más claro, el lapso de tiempo entre el ingreso del microorganismo hasta que se produzcan los primeros síntomas o signos de infección. Y aquí vemos la bibliografía. Ustedes pueden consultar para poder investigar e enriquecer esta clase que acabamos de ver. Agradece su atención, espero hayan entendido. Cualquier duda nos vamos a comunicar a través del foro o el chat que se va a realizar en las fechas previstas.